Amigos, muy buenos días, bienvenidos a esta transmisión que vamos a hacer en vivo en este momento con el doctor Daniel Stulin. Recuerden, arroba Stulin Daniel. Y bueno, siempre recuerden también que toda su información la consiguen en vipwebinars.org. Bienvenidos a todos, teníamos un tiempo sin conectarnos, pero ya estamos de vuelta para conversar de lo que está pasando en el mundo con Daniel Stulin. Lo primero, bueno, como siempre, pedirte un saludo para todos nuestros usuarios. Bienvenido, Daniel. Muchísimas gracias, Antonio. Bienvenido a los usuarios. Gracias al Mercurio. Y aquí estamos otra vez con muchas temáticas por comentar, Antonio, porque el mundo, bueno, tanto ha pasado en las últimas semanas. Así es, hemos titulado esta entrevista Levantamientos populares y fin del globalismo. Y bueno, estamos viendo cómo el mundo está dando vueltas muy, muy rápido. Sobre todo queremos empezar por el tema de Francia, Europa, Macron contra el islamismo versus el islamismo. Y pareciera que, bueno, hay un contexto bien, bien complicado. Macron defendiendo de alguna manera las caricaturas de Charlie Hebdo y esto ha ofendido mucho al mundo islámico. Cuéntanos un poco cómo lo estás viendo tú desde tu óptica, que bueno, básicamente es la magia de la conceptualización. Y cuéntanos qué hay detrás de toda esta lucha que pareciera que hace más difícil la vida de todos los inmigrantes y por supuesto creyentes del Islam en Europa, en específico en Francia. Mira, Antonio, aquí hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Fíjate, los autores de recientes atentados terroristas, ¿no? En Austria y Francia, hace unas semanas atrás, nacieron y se criaron en Europa. O sea, nos intentaron convencer que esa gente viniera de más allá. No, son europeos. De hecho, ese es el fenómeno muy interesante porque se basa en el hecho de que las personas que nacieron en Europa, que son portadores de los valores europeos, supuestamente están atraídos a las estructuras terroristas extremistas por regla general. Y esta es, digamos, la principal amenaza de los grupos terroristas islámicos, los hijos de inmigrantes. Europeo. No tiene nada que ver con la tradición y que se mudaron de sus padres a estos países, que sea Francia, Alemania, España, donde sea. Es nihilismo absoluto, falta de fe, alineación, falta de sentido. Esas son todas las cualidades que posee la, digamos, actual comunidad de estados de Europa Unida. Esto es lo que llegó de Europa, ¿no? Siguiendo el camino de negar primero a Dios, después a la iglesia, después a la tradición, luego a moralidad, y luego cualquier identidad colectiva. Y la radicalización de la juventud musulmana en los países europeos ha sido posible también porque las comunidades han creado una, digamos, contrasociedad cerrada que se opone a los europeos, es decir, en el occidente. Estos son guetos reales. ¿Tiene solución? Lo ve muy difícil. El caso es que la sociedad no puede integrar más de un 10% de los recién llegados por generación, es decir, en un periodo de 25 años. Esto es una ley sociológica derivada por investigadores estadounidenses desde hace muchísimo tiempo. Además, para la integración es necesario aprender más o menos a hablar el idioma del país de acogida, comprender y cumplir las normas de conducta, las leyes aplicables. O sea, nosotros somos inmigrantes. Mis papás, después de la caída de la Unión Soviética, vinieron a Canadá porque perdimos nuestro país. Aprendieron el idioma, aprendieron formar parte de la sociedad. Y esto los musulmanes no. Entonces, todo esto es solo una, digamos, integración superficial que estás viendo en Europa. Porque la integración a nivel mental y cultural es mucho más importante. Pero en Francia, bueno, en Europa en general, el número de inmigrantes es varias veces superior al 10% permitido, digamos, por los estudios culturológicos, psicológicos, etcétera. Y por tanto, la mayoría no tiene la oportunidad de integrarse plenamente en la sociedad europea. Y como resultado, comienzan a crear enclaves, que son una comunidad cerrada de personas que se agrupan según el tema de su cultura, elemento mental, étnico o religioso. Y cerrándose en su comunidad, ya están completamente cerrados a cualquier tipo de integración social. Ahora, lo que tú comentaste al principio, el ultimátum de Macron, podrá detener la islamización de Francia, porque esto es lo que estamos viendo, pero no solo en Francia. Recuerden que hace unos días el presidente Manuel Macron de Francia entregó un ultimátum a la
del país que estipula una estricta separación de la religión del Estado y la escuela, además de limitar la influencia sobre los musulmanes franceses desde el extranjero. Y dio 2 semanas para cumplir el plazo. Ahora, preguntemos otra cosa. ¿Sobre qué base debe tener lugar este reformateo de los musulmanes franceses? ¿Qué es la cultura francesa? Porque hoy la automatización de la sociedad ha llegado a los franceses a la negación directa de sus propios valores culturales. En primer lugar, la religión como punto único básico de evaluación moral y ética de todas las cosas. Esto sí existía antes. Integrar a los musulmanes en la sociedad francesa requiere un rechazo total de su identidad, lo que es absolutamente imposible en principio, especialmente en 2 semanas que dio Macron. Y también familiarizarse con los valores del país, de Francia en este caso, pero también de España, que sean los españoles que están ahí, los musulmanes, o Alemania, etc. Pero hablamos de Francia. ¿Qué valor? Sí. No, y te quería preguntar, ¿a qué responde esta acción de Macron? Es decir, ¿a qué está jugando y quién está detrás de él? En este sentido. Bueno, primero sobre todo digamos, coleccionar los puntos políticos a su favor, porque él está promoviendo como defensor de los valores franceses. Pero la pregunta es, ¿qué valores? Porque el léxico francés no utiliza el concepto de minoría nacional, incluso nacionalidad en el sentido de que esta palabra se entiende en otros países como Estados Unidos o Canadá, por ejemplo. Porque en el léxico francés la palabra nationalité significa exclusivamente ciudadanía y el adjetivo nacional significa pertenecer al Estado, es decir, a la República Francesa. Y de hecho, no se tratará de inocular a los musulmanes con los valores nacionales franceses, lo que solo conduciría a un feo híbrido, digamos, debido a la diferencia en las actitudes civilizatorias de los turcos y árabes y franceses, sino de la adquisición de los valores estatales burocráticos formales que no tienen ningún sentido si estamos hablando del punto de los valores desde la óptica de los musulmanes. Ahora, ¿va a funcionar este ultimátum de Macron en términos de reformateo real? Lo dudo mucho. Date cuenta que los franceses, Antonio, han convivido con los musulmanes desde la conquista de Argelia, es decir, estamos hablando casi 200 años, incluso dentro de la propia Francia los últimos 60, 70 años. Sí. En muchas zonas de París, sin hablar de ciudades como Marsella y otras ciudades también, se han convertido en verdaderos enclaves, por no decir guetos musulmanes. Esto no es el proceso de afrancesar a los musulmanes, sino lo contrario, es la islamización de Francia. Y difícilmente será posible detenerlo con tales medidas políticas y burocráticas. Para detener este proceso se necesita una reacción nacionalista de la propia sociedad. Es políticamente incorrecto lo que estoy diciendo, pero me da igual. Es decir, es necesario que la educación de los franceses se lleve a cabo sobre la base de los valores nacionales tradicionales. Entonces la islamización será resistida con éxito por la parte sana de mente de la sociedad francesa, que es la mayoría. Entonces las medidas policiales van a funcionar con éxito. Y sin embargo, esto es casi imposible. Ya con esto termino. Porque el multiculturalismo francés y Francia, vamos a ser honestos, es el pionero del mundo feliz. En lugar de los valores patrióticos nacionales, provoca a Islam con caricaturas repugnantes de esta banda de locos de Charlie Hebdo y la tolerancia LGBT+. Además, un país que experimenta problemas demográficos no puede restringir la entrada de los musulmanes, personas ya formadas por la cultura suya que el Islam. Entonces, en esas condiciones, cualquier intento sensato del gobierno de Francia de provocar estos cambios va a fallar sin ningún tipo, porque estamos hablando del formalismo de bravura, digamos, burocrática. Y esta bravura no va a durar mucho. O si se dura, porque si se produzcan nuevos y terribles atentados terroristas, esto sí que lo vamos a ir viendo. Ya vamos. Y en la situación... Disculpa que te interrumpa, ya vamos a mostrar la caricatura de la que hablaste para contextualizar exactamente, bueno, lo que estás hablando y que la gente entre rápidamente en línea, ¿no? En ese sentido, una vez más, lo vuelve a hacer Charlie Hebdo y Macron los defiende. Te quería preguntar en ese sentido, esta ofensa a Erdogan, me imagino que unifica y fortalece su figura entre los países islámicos, ¿no? Y entre los pueblos islámicos.
Sobre todo las cosas que estamos hablando, yo lo comento mucho, sobre todo en mis boletines privados para los suscriptores de los sábados, que explico que en este momento la lucha no está entre Francia y Argelia o Turquía y Armenia o Turquía o Rusia, es en lucha, en guerra ahora mismo, están los proyectos globales. Y estos proyectos globales son proyectos supranacionales que se basan o se definen a base de otras características, por ejemplo, la conceptualización del poder, es decir, entender el modelo. En ese sentido, Islam tiene un concepto muy suyo de lo que es su modelo supranacional, entre muchas otras cosas. Entonces, lo que estamos viendo en este momento con Erdogan, que digamos que es la reencarnación del otomanismo del Imperio Otomán, que está llevando a cabo su proyecto, es que el proyecto rojo, Califato Rojo, Sufi Tarikati. En ese sentido, la figura de Erdogan, sobre todo en el momento actual, es una figura heroica para todo el mundo musulmán. Y obviamente ningún Macron, que absolutamente no tiene nada claro quién es, porque fíjate, está casado con su abuela, su mamá o su mujer es una abuela, madre, no se sabe exactamente qué. Entonces, para los musulmanes, una imagen macho, fuerte, ¿sabes? Padre dictador, que en este caso es el Erdogan, el presidente de Turquía, y por otro lado tenemos un pusilánime Macron, que es un producto de los Rothschild. Y esto también es el subcontexto, digamos, de todo lo que estamos viendo ahora en esta lucha. Ya vamos a hablar entonces de un tema muy, muy interesante, pero quiero hacerle dos invitaciones. La primera, rápidamente, yo creo mucho en el pragmatismo en la comunicación. ¿Por qué le debería importar esto que acabamos de hablar de lo que está sucediendo entre el mundo islámico y Macron qué sé yo, a un muchacho clase media en Colombia? ¿Por qué nos debería importar? Y te lo pregunto en tu carácter a veces de docente también, ¿no? Porque es importante que nos empoderemos de lo que está pasando en el mundo y lo veamos con preocupación para que, bueno, entendamos y asimilemos la resistencia en algún momento. Cuéntanos. Bueno, porque lo que estamos viendo ahora en micro o en macro, que sea en Francia, que sea en Alemania, que sea en España, que sea en Estados Unidos, en China o en América Latina, da igual si estamos hablando de COVID, si estamos hablando del film modelo, estamos hablando a nivel de guerra política, pragmática, social o híbrida, estamos hablando el fin de un modelo económico planetario que se llama Bretton Woods. Y debido a que ya no hay dónde expandirse a nivel planetario, todo lo que estamos viendo, los acontecimientos en cualquier parte del mundo es muchos, es decir, el planeta entero está luchando por cada vez menos recursos naturales, recursos económicos, políticos, etcétera, etcétera. En ese sentido, cualquier conflicto a nivel mundial tenemos que mirarlo desde una óptica mucho más arriba. Esto significa entender que el planeta Tierra es uno y todo, cualquier conflicto. Lo mismo podemos hablar ya en Estados Unidos entre Joe Biden y Donald Trump. Es la extensión de todo lo que estamos viendo, entre por un lado la parte liberal financista y por otro lado que Trump, que es la cara, no es una persona, sino la cara de un proyecto alternativo cuyo objetivo es desmontaje de este liberalismo parasitario, pirata planetario. Entonces lo que estamos viendo en Colombia es absolutamente lo mismo, porque el presidente de Colombia es un elemento del Fondo Monetario Internacional, es decir, es un elemento de este liberalismo parasitario que vive a costa de los demás, salvo que Colombia no es un país independiente, sino dependiente de los dictados del Fondo Monetario. Entonces, mientras Duque sigue siendo presidente de Colombia, la situación no va a cambiar porque no tiene un modelo alternativo al modelo que ya hoy día está en su lecho de muerte. Y bueno, justo antes de entrar en ese tema, quiero invitarles a algo muy importante. Vamos a hablar en minutos, solo minutos, de digamos, un escenario importante de implosión dentro de los Estados Unidos, de una guerra cultural que no es nueva, que está allí, que sobrevive, y bueno, de la guerra entre globalismo y nacionalismo o patriotismo, como los queramos llamar. Ya vamos a hablar de eso, de lo que significa Trump y de lo que significan los globalistas, pero quiero invitarlos y quiero que Daniel también los invite a este paquete que nos entrega la gente de VIP Webinars y Daniel Stulin, un paquete que es realmente interesante. Daniel acaba de sacar su libro Unplug, que bueno, solamente se han sacado al mercado 1000 copias numeradas y las está entregando firmadas junto con un año de su boletín de audio semanal, que como saben es exclusivo. Esa información no sale en ningún otro medio, todos los sábados, y la está entregando bueno, por $295.
todo un año del boletín de audio de Daniel Stulin más un libro firmado, personalizado para quien lo compre. El libro Unplugged, una edición de 1000 copias de tapa dura y autografiado y enviado a tu casa en cualquier parte del mundo. Así que muy, muy interesante esta combinación. Recuerden que tienes la posibilidad de adquirir este libro Unplugged, tapadura firmado y con tu nombre, bueno, por Daniel Stulin, y un año de suscripción al boletín de audio. Esto lo puedes rápidamente adquirir en vipwebinars.org. Aquí abajo en la descripción del video y en el comentario fijado está la información. Y bueno, Daniel, también nos gustaría que hicieras la explicación de este paquete. Sí, mira, es un paquete, como tú acabas de decir, tiene dos elementos. Uno es la suscripción de un año de mis audios privados para los suscriptores, donde cuento las cosas que no cuento en ninguna entrevista, en ningún medio de comunicación, en ninguna otra cosa, solo para los suscriptores. Es una cosa que cuesta normalmente $15 al mes, que son $180 al año. Y esto lo estamos dejando en $150. Repito, es más o menos $3 por semana de información de unos 35-40 minutos de audio grabado por mí, la información de la semana más importante de lo que yo estoy viendo, y nadie está dándose cuenta de lo que está pasando. Como yo muy pocas veces me equivoco en mis predicciones, la gente tiene la oportunidad de ver las cosas, escuchar las cosas con mucho tiempo, 3, 4, 5, incluso 6 meses de antelación, y después empiezan a aparecer las cosas que yo he comentado ya hace 6 meses a mis suscriptores privados, que ya son miles y miles de suscriptores privados, y empiezan a aparecer en los medios de comunicación. Y por otro lado, es un libro que se llama Unplugged, tapa dura, como tú has dicho. Son libros de unos 250 páginas. Yo tengo muchos textos basados, por ejemplo, en mis podcasts, en mis videoblogs, en otras cosas que he hecho. Entonces, lo que he hecho es una compilación de los mejores, porque la gente me dice, es fantástico lo que tú acabas de decir, sería maravilloso si lo tuvieras en papel. Entonces, lo que he hecho es recopilar mis mejores textos, mejores pensamientos, y en este libro de las 150 páginas que la gente puede comprar, repito, es una edición limitada de solo 1000 copias, tapa dura, cada libro numerado, 1 de 1000, 2 de 1000, etc. Y además firmado, personalizado a la persona que lo está comprando. Si la gente quiere mirar como inversión, hay muchos libros míos que tienen unas tiradas mucho más grandes, que la gente en Amazon, por ejemplo, en eBay, venden por miles y miles y miles de dólares, sobre todo una cosa firmada. Este libro numerado, firmado a nivel personalizado, y también tapa dura, que no se puede comprar ni en Amazon ni en ninguna otra tienda, solo a través de mis 1000 ejemplares, y no habrá más. Entonces es un paquete de dos cosas. Por un lado, la suscripción de un año con un descuento de $30, y por otro lado, esta tapa dura de 1000 ejemplares, solo 1000 ejemplares, que vamos a enviar, y también en estos $295 está incluido el envío a cualquier parte del mundo, certificado obviamente, firmado por mí y numerado. Bueno, recuerda que es en vipwebinars.org. Rápidamente, allí es muy simple el sistema. Haces adquisición y bueno, te llega tu libro a tu casa firmado por Daniel Stulin, y tienes un año de suscripción a sus boletines privados que bueno, no tienen desperdicio y son realmente importantes. Bueno, Daniel, rápidamente voy a poner a la gente en contexto de lo que vamos a hablar, porque bueno, básicamente quiero que hablemos de la posibilidad en todo caso, algo que no es tan simple, pero bueno, el fin del globalismo lo estamos viendo con estas protestas globales y todo lo que está pasando en Estados Unidos, una implosión desde adentro del sistema, ¿no? Francis Fukuyama, después que cae el muro de Berlín, dice, llegó el fin de la historia, ya no va a haber otro sistema, hasta aquí quedamos. Bueno, estaba más que equivocado. Y vimos que empezó, bueno, esta guerra entre globalismo y lo que nace ahora con personas como Trump, que hablan, bueno, de patriotismo, de economías más locales, más regionales. Y bueno, básicamente este globalismo que McLuhan decía, bueno, la aldea global, todo interconectado, todas las economías interconectadas, ha tenido su lado positivo, pero también un lado negativo muy, muy perverso. Quiero saber, Daniel, ¿a dónde va esta lucha en este momento? Porque esto no es nuevo, esto tiene décadas, pero en este momento, según lo que estás viendo que está pasando en Estados Unidos, ¿en qué etapa de esta lucha estamos entre lo que puede ser el globalismo y el patriotismo? En algunos casos en Estados Unidos hablan de conservadurismo y trotskistas, la nueva izquierda. Cuéntanos un poco. Mira,
tanto Trump como muchos otros comentaristas conservadores estadounidenses están hablando de perder Estados Unidos contra estos liberales banqueros financieros. Bueno, yo quiero decir simplemente que los conservadores comenzaron a perder a América mucho antes de las últimas elecciones. No es cuestión de si gana o pierde Trump. La mezcla corrosiva del liberalismo agresivo y, digamos, neotrotskismo y estos principales portadores ideológicos, digamos, de la contracultura, lo explico en detalle en mi libro sobre el Instituto Tavistock, que es corrosivo para los valores estadounidenses tradicionales. Comenzó a conquistar las universidades americanas en la década de los años 60. Estamos hablando de la época del Flower Children, contracultura, etc. Fue entonces cuando surgió este movimiento de la nueva izquierda, las semillas sembradas por los adeptos de esta revolución cultural. Primero con Herbert Marcuse, un filósofo sociólogo alemán estadounidense y unas principales figuras de la, digamos, primera generación de la escuela de Frankfurt, con Theodor Adorno, Max Hockenmeier, dieron sus brotes. Después, a principios del siglo XXI, la América blanca comenzó a ser expulsada políticamente por los afroamericanos y también demográficamente por los de color como resultado de la inmigración descontrolada y también un cambio en el mapa demográfico de los Estados Unidos. Y la crisis financiera de 2008 y 2009 y también el empeoramiento de las condiciones de la vida llevaron a esta radicalización de la comunidad negra. Sus líderes se fusionaron en la lucha contra el sistema, ¿no? Con varias ramas de contracultura que vimos durante los pogroms y disturbios de Black Lives Matter. Y los conservadores, abatidos y condenados, sugieren este proceso incapaces de oponerse en nada a los dogmas de tolerancia, inclusión, diversidad, reflejando tanto cambios reales en la sociedad como su uso por parte de estos ultraliberales para imponer su ideología en la sociedad. Ahora estos dogmas son seguidos por una gran parte de los estadounidenses blancos adoctrinados, sin darse cuenta de que históricamente están cavando su propia tumba. Y la sociología sugiere que la mayoría de los estadounidenses menores de 45 años de edad están a favor de Biden-Harris y esta nueva, llamámoslo, Babilonia liberal financista. Date cuenta que el desarrollo científico, técnico industrial del sistema capitalista, como estamos hablando del modelo, en las décadas de los años 50 y 60 comenzó a amenazar realmente las posiciones de estos amos del mundo. Por eso la pregunta es, ¿cómo es posible que esta gente, digamos, industrialista, rica como Rockefeller compañía, están a favor de lo que estamos viendo? Están absolutamente a favor. Y esto es lo que quiero explicar porque es muy importante para el entendimiento de la gente, qué es lo que está pasando. Entonces, por lo tanto, a finales de los años 60 y 70, la clase dominante mundial comenzó a frenar el progreso científico y tecnológico y el crecimiento industrial, justificándolo con una amenaza ambiental. Ya lo conocemos, el tema de Greta Thunberg y compañía, el World Wildlife Fund, etcétera, etcétera. Porque date cuenta, el progreso y el desarrollo de la sociedad están directamente proporcional a la densidad de la población. Entonces, si la gente que está en Estados Unidos, en África o donde sea, o en América Latina, puede desarrollarse, levantarse y usar el progreso y el desarrollo de la sociedad para ponerse en un plató mucho más elevado, se convierte en la competencia de los recursos contra la élite. Y la élite no quiere esto. Prefiere que seamos pobres, drogados, imbéciles, analfabetos. Y de ahí la cuasi ideología de esta ecología de las élites occidentales que se basa en el odio a la humanidad, como un conjunto de comedores inútiles, lo que nos llaman, no yo lo estoy diciendo, es lo que nos llaman Príncipe Carlos de Inglaterra, lo que nos llama Henry Kissinger, lo que nos llama David Rockefeller. Y esta línea bien históricamente se extiende desde Malthus hasta Bill Gates y compañía. El caso es que la sociedad capitalista del último periodo resultó ser más complicada que el sistema del gobierno o poder existente, tanto el estatal oficial como el supranacional cerrado. Entonces, el subsistema, que es la parte invisible del gobierno, debería ser más complejo que el sistema que lo administra a nivel abierto. Solo que en este caso la sociedad puede desarrollarse normalmente, los administradores conservan el poder, el estatus y también la propiedad. Entonces, ya con esto termino, durante más o menos 200 años,
La clase alta occidental, estamos hablando en términos organizativos, científicos, técnicos, culturales, educativos, fueron más complejos que las clases bajas y medios, por eso nos podían dominar. Y esto fue asegurado por el progreso científico y técnico, industrial y económico, que al mismo tiempo aumentó constantemente el nivel social y también el educativo de la complejidad de la sociedad. Pero en algún momento comenzó a amenazar las posiciones de altas esferas del poder. Y estos se apoyaron en la degradación del grueso de la población. Estamos viendo hoy en día a dónde nos lleva este degrado de la sociedad. Y este esquema se está implementando hoy en la mayor parte del mundo, no solo en los países del tercer mundo, también en Estados Unidos, también en Europa, también en Canadá, también en América Latina. Y se debe a la destrucción de la educación a nivel mundial, la castración del elemento creativo de ella, la sustitución de la educación por la formación. En vez de educarte, te forman a aprender, memorizar cosas inútiles y un sistema de tests para diferenciar entre los aptos y no los aptos. El hecho de que la población debe ser analfabeta en la medida posible, porque es eso lo que buscan de nosotros, de lo contrario, no puede ser manipulada. Y esto, ojo, fue declarado abiertamente hace varios años en el Foro Económico Mundial por el mismísimo Bill Gates y el mismísimo David Rockefeller. Esto te dice todo. De hecho, ya para cerrar, es decir, ya la élite no esconden sus pretensiones y sus planes. Te lo enseñan absolutamente de forma abierta. Por eso cuando la gente habla de conspiraciones, la verdadera conspiración es siempre una conspiración abierta. Así es. Y bueno, me hiciste acordar dos cosas, ya para terminar. Una frase de Trump en algún momento en el mandato, a mitad de mandato, dijo: Estados Unidos siempre va a escoger la independencia y la cooperación por encima de gobiernos globales, control y dominación. Hoy eso se tambalea porque, bueno, vemos lo que está pasando con las elecciones en Estados Unidos. Y el Foro Económico Global, Daniel, lo ha dicho abiertamente, como dices tú, está en su sitio web. En base a lo que está pasando con el COVID, hay un plan de 10 años, del 2021 al 2030. No lo voy a decir todo, pero voy a leer solamente dos incisos, ¿no? Una aceleración de los procesos de trabajo digitalizados, lo que lleva al 84% de todos los procesos de trabajo van a ser vía conferencias digitales o virtuales. Está previsto que el 83% de las personas trabajen de forma remota, es decir, desde su casa, evitando cualquier agrupación, digamos, social, incentivando el distanciamiento social, cero contacto, separación humana. Se planea automatizar alrededor del 50% de todas las tareas humanas, es decir, robotización, inteligencia artificial. Y para de contar, ¿no? Acelerar la implementación de programas de perfeccionamiento de reciclaje. Se prevé que el 35% de las habilidades sean remodeladas, entre otras cosas, y así, ¿no? Reducir temporalmente la población activa. Se prevé que esto afectará al 28% de la población. Reducir permanentemente la fuerza laboral. 13% de la fuerza laboral se reduce permanentemente. Y por supuesto las horas de trabajo y también el salario mínimo, ¿no? Aumentar permanentemente la fuerza laboral se proyecta en 1% como fuerza laboral en aumento permanente. Y bueno, todo esto está planeado en lo que llaman el reseteo económico mundial. Y está ahí abierto, como dices tú, en una conspiración abierta en la página del Foro Económico Global. Estos son los planes, entre otras cosas, bueno, del globalismo, ¿no? Mira, este fin de semana para el siguiente boletín privado de noticias voy a analizar justo el informe del Foro Económico Mundial, explicar lo que significa lo que ellos están diciendo y proyectar sus escritos para nuestra sociedad de aquí cara al futuro. Así es. Entonces, bueno, está el plan, está listo y Daniel Stulin lo va a explicar. Ya para terminar, entonces los vuelvo a invitar a que aprovechen esta promoción que es realmente interesante. Daniel Stulin ofrece un libro autografiado, su libro Unplugged, que solamente salieron 1000 copias numeradas y va a estar firmado y te lo van a enviar a donde sea que estés en el mundo, y aparte vas a adquirir la membresía anual de sus boletines de audio, que bueno, como saben son todos inspirados en informes de contrainteligencia militar y que realmente valen mucho la pena. Un año de suscripción de audio y el libro Unplugged autografiado enviado a tu casa, todo esto por $295 y lo puedes adquirir en vipwebinars.org. Daniel, un saludo final para todos los que nos vieron y nos escucharon y yo te envío fuerte abrazo. Bueno, y quiero pedir disculpas, Daniel en algún momento se le iba la señal, pero creo que en el lugar donde está ahora en el mundo
hay una tormenta que está pasando por allí. Hay un tormento, parece que cada vez que voy a algún sitio hay una tormenta, sí, pero bueno, gracias a los oyentes del Mercurio, seguimos en la lucha y lo vamos a ganar. Así es. Bueno, amigos, nos despedimos. Muchas gracias por estar allí. Ay.